Vemos a continuación un ejemplo de integración por partes. Nos piden encontrar la integral de la función inversa de x en términos de la integral de la original. ¿Cómo le hacemos? Vamos a definir primero, para no andar cargando la integral de f, como f mayúscula. Entonces, si queremos calcular la integral de la función inversa, primero podemos notar que esto lo podemos ver como la integral de la función inversa por la constante 1. A este par de funciones, o sea, la función inversa y la función 1, es decir, la constante 1, aplicamos integración por partes y nos quedaría como el producto de la función inversa por x menos la integral por x por f a la menos 1, derivándola todo esto con respecto a x. Si se dan cuenta, ya casi tenemos lo que nos piden, pero nos falta resolver la integral del lado derecho. ¿Cómo la hacemos? Recordemos unas cosas que tienen que ver con la identidad. Es decir, si yo compongo f inversa con f, nos va a quedar que evaluado en x es x. Aplicando regla de la cadena, tenemos que f derivado en la inversa de x por la derivada de la inversa de x, de f, va a ser simplemente 1. Despejando lo que nosotros queremos, nos está diciendo que la derivada de la función inversa de f va a ser 1 entre la derivada de la función original evaluado en la inversa. Entonces, nuestra expresión anterior, que está aquí, nos quedaría de la siguiente manera. Ahora, vamos a hacer un cambio de variable. ¿Cómo? Vamos a llamar u igual a la función inversa de x. Si aplicamos f, nos quedaría que f de u es igual a x. Derivándolo, quedaría por un lado la derivada de f en u de u igual a la derivada de x, que es de x. Sustituyendo todo esto en nuestra última integral que queremos analizar, tendríamos que la x se convierte en f de u, la derivada de f en f menos 1 de x sería u, porque así lo estamos pidiendo desde un inicio, por dx, y dx es f' de u. Notamos que ahí solamente quedaría la integral de f de u, pero como inicialmente definimos a f de x como la integral de f, esta nos quedaría como f, pero ahora en u, es decir, f aplicado a la inversa de x. Con esto que tenemos ahora, ya terminamos. Nos quedaría que la integral de la función inversa de f de x es igual a la función inversa de x por menos la f mayúscula evaluada en la función inversa.